empiezo con una imagen y hoy no va a ser la excepción, aunque literalmente ahora sí que el ChatGPT y yo todavía nos vamos conociendo. Así que, a ver, ¿qué te comunica esta imagen? Vamos a ver si se logra. En la mañana no le pegamos. Porque parece así más como que la portada de una película apocalíptica o algo así. Ándale, como zombies, ¿no? Ándale, ¿cómo es? Fin del mundo zombie o algo así. Bueno, realmente lo que le pedí a ChatGPT fue, oye, un hombre con ojos vendados en el contexto de una fiesta tratando de mostrarle dónde está la pared. Ahora lo entiende, pero no le pegó. Pero realmente era lo que quería comunicar era este juego de que a lo mejor tú has participado, donde precisamente te vendan los ojos y tú tienes que llegar de un punto a otro punto y el juego consiste en ¿qué? Tu equipo, ¿a dónde tiene que dirigir? Ok, gracias Dani. Tienen que romper el parámetro de que este segundo servicio así como que están muy fríos, muy callados, es participación, ¿ok? Hay que llegar a un punto, tu equipo tiene que dirigirte y la otra parte del equipo te distrae. Y obviamente ¿cómo? Pues gritándote, diciendo no, eso no va por ahí, o vas bien cuando realmente estás mal. Bueno, este juego o lo que quise comunicar con este juego ilustra de manera muy sencilla lo que te pasa a ti y a mí muchos días en nuestra vida. A veces tenemos como que claro el objetivo, como que claro el propósito por el cual queremos vivir o queremos hacer algo. Y a veces no es tan claro. Y a veces literalmente parece que como que el camino está confuso y en muchas otras ocasiones nos sentimos así. No sé a dónde estoy yendo. No tengo rumbo, no tengo dirección, no sé qué hacer. Y cuando tú estás en ese punto de no tener rumbo o dirección o no saber qué hacer, entonces, ¿qué es lo más natural que tú haces? No hacer nada, quedarse ahí. Bueno, en la mañana dijeron ponerme a llorar, pastor. Bueno, además, ok, lo que hacen los demás, pero venga, vamos a poner en dirección. No sabes a dónde ir, no sabes el rumbo correcto, ¿qué es lo que haces? Preguntas, ok, ya sea al Maps o a alguien que esté por ahí para decirle, oye, ¿me podrías decir? En otras palabras más bíblicas, si tú quisieras convertir esa palabra de preguntarle a alguien, ¿qué es lo que tú pedirías? Muy bien. Ustedes son muy inteligentes. El pedir un consejo, exactamente eso, un consejo para que alguien nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo podemos hacer, que nos oriente hacia lo que tenemos que hacer. Y lo hemos dicho mucho aquí, la fuente de tu consejo o la fuente del consejo a donde tú vayas, definitivamente va a influir o va a determinar las decisiones que tú tomes. Te lo vuelvo a repetir. La fuente de consejo donde tú vayas, definitivamente va a influir o va a determinar las decisiones que tú tomes. De ahí entonces que aquí en casa adoptamos ya como que una frase, como que una verdad en el sentido o en el contexto de la consejería. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, somos consejeros. La pregunta, ahora sí, es si somos consejeros, dale Gadi, bíblicos. ¿Ok? Esa es la pregunta, todos somos consejeros. ¿Cómo sabes esto? En esta semana fácil, a lo mejor tú has dado algún consejo de lo más trivial. Desde, oye, ¿cuál es la gasolinera que da más completo? Y tú dices, no, pues la de aquí. O alguien, oye, ¿y el nutriólogo al cual puedo ir? Porque el tuyo no funciona. No, no es cierto. O sea, dime cuál es. O cosas más profundas como, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para que mi esposo o esposa deje de ver Netflix? O cómo puedo hacer para que finalmente mi esposa haga en la casa porque anda bien baquetón, nunca hace nada. O cómo hago, por favor, que mis hijos me obedezcan. O cómo hago, o qué es lo que hago si ya no aguanto a mi jefe. Estas son cosas que tú vives todos los días. Son contextos, conversaciones en los que tú estás expuesto todos los días. Y tú vas a responder. Ahora, como familia Antioquía, anhelamos y queremos que todos los que forman parte de esta familia puedan tener la seguridad y la convicción de que todo lo que salga de su boca ante preguntas como estas no provenga de tu experiencia, tu intuición
y mucho menos de tu emoción, sino lo que salga de tu boca, lo que exprese tu boca, sea el único sabio, poderoso y transformador consejo que proviene de la misma palabra de Dios. Por eso la siguiente característica, marca o distintivo que vamos a ver en esta mañana es: queremos ser o anhelamos ser una iglesia consejera. Si tú nos estás visitando por primera vez en esta, dije mañana, pues es tarde, ¿verdad? Sí. En esta tarde, hasta este momento hemos visto dos marcas o dos distintivos de la iglesia o lo que anhelamos ser como iglesia en esta ciudad. Y el primero, ¿cuál fue? Queremos ser una iglesia bíblica, ¿ok? En donde la palabra de Dios sea la centralidad de nuestra vida. En donde Dios, ¿tú te acuerdas? Vimos, Dios nos hable, nos enseñe, nos confronte, nos corrija y nos equipe, ¿ok? Nos hable, nos enseñe, nos confronte, nos corrija y nos equipe con su palabra. La semana pasada con el pastor Eddie veíamos también que anhelamos ser una iglesia, y en esta iglesia relacional comunicar 4 cosas. En la mañana, antes que me digas, le pegaron súper padre en la mañana. 4 cosas. ¿Qué era lo que comunicamos como iglesia relacional? ¿Una iglesia qué? Adora, aprende, ama. Dije más, perfecto, no están ahí. Muy bien, iglesia, excelente. Muy bien, exactamente. Ahora, si tú empiezas a hacer las conexiones, puedes entender que se van relacionando, porque tú no puedes mostrar a un Jesús al cual no conoces a través de su palabra. Ahora vamos a ver cómo una iglesia consejera también se relaciona con eso, porque no podemos comunicar o no podemos dar un consejo a alguien con el que no estamos relacionándonos, pero además un consejo del cual no conocemos la fuente, y este es nuestro buen Dios. Por eso quiero hablar de 3 características que queremos mostrar como una iglesia consejera. La primera característica es: anhelamos una iglesia consejera porque reconocemos la necesidad de ser aconsejados. ¿Ok? Una iglesia consejera porque conoce y comparte el consejo bíblico. Y como iglesia consejera también anhelamos depender siempre del admirable consejero. Entonces, reconoce la necesidad de ser aconsejado. Ahí no sé si se logra ver hasta el final, pero para que lo notes. Conoce y comparte el consejo bíblico y depende siempre del admirable consejero. Vamos entonces con la primera. Reconoce la necesidad de ser aconsejado. Tú incluso muchas veces has utilizado esa frase o la has escuchado. No hay peor consejo. ¿Qué pasó? Venga, si has escuchado la frase, no hay peor consejo que el que no se pide. ¿Ok? Es decir, oye, ¿por qué no? Yo no te pedí consejo. ¿De quién qué? ¿Quién te pidió tu opinión? Bueno, ¿sabes? Muchos de nosotros estamos en ese punto. Muchos de nosotros el día de hoy creemos que no necesitamos consejo, que podemos vivir por nuestra propia cuenta, que no es necesario que compartamos nuestras luchas. Yo he escuchado a pastores decir eso. No. Las luchas, mis luchas Dios las conoce. Muchos de nosotros pensamos que con nuestras propias uñas es suficiente para rascarnos solos. Y si hay matrimonios aquí en esta tarde, sabes perfectamente que si un día, y bueno, yo sé que ningún matrimonio aquí porque casi son cuasi canonizados, ¿no? Pero si un día tú estás así como que no en tan buenas relaciones con tu esposa, tu esposo, y te está picando aquí tu espalda y no llegas, y está tu esposo o tu esposa al lado, pero estás molesto con ella y te está picando, ¿qué es lo que haces? La pared, nos convertimos en Balú y estás buscando porque el punto está: no te necesito, no te voy a pedir ayuda para que me rasques. Bueno, esto es la realidad de muchos en nuestra vida diaria, incluso dentro de la iglesia. Hay quienes dicen yo y Dios. O si estás casado, yo, Dios y mi esposo o mi esposa. No necesito a nadie más. Y está padre, interesante el asunto porque está bien, ándale,
síguele. Pero ¿sabes cuándo te vas a dar cuenta que eso es una mentira? Cuando la realidad pecaminosa te explota en la cara. Y entonces tenemos circunstancias en familias en donde explota una infidelidad, un maltrato doméstico, problemas con pornografía, desórdenes alimenticios, problemas con apuestas, deudas ocultas, consumo de alcohol desordenado, o tal vez algo más tranqui, es que dices, bueno, yo no estoy ni casado, ni casada, pastor, bueno, tranquila. Problemas de depresión constante, ansiedad, ataques de pánico, arranques de ira, orgullo o constantes episodios de frustración porque no sabes cómo manejar lo que se presenta delante de ti día a día. Me encantaría estarte enlistando, ahora sí que cosas que leí de un libro, pero eso es lo que se vive y se vive dentro de la iglesia. Y sabes, aún así hay personas que dicen, no estoy bien, yo no necesito consejo. Ahora Pablo, en el capítulo 3 de Colosenses, presenta un contraste desde el inicio, es decir, en toda la carta, pero en el capítulo 3 presenta un contraste en cómo se ve alguien que sigue esclavizado a la ley sin Jesús y cómo se ve alguien que ha sido liberado en Cristo. Y toma mucha atención, o presta mucha atención, porque Pablo va a decir, mira, esto sucede cuando alguien ha sido liberado en Cristo, pero ten en cuenta que hay una realidad que todavía está presente. El pastor Danny Akin dice lo siguiente: la nueva vida en Cristo nos transforma a un nivel más fundamental al reorientar nuestras actividades, modificar nuestra perspectiva y redefinir nuestro propósito. Cuando alguien realmente ha sido transformado por Cristo, se debe esperar un cambio. Se debe no solamente esperar un cambio en la forma de pensar, sino obviamente un cambio en la forma de vivir. Definitivamente se debe esperar esto. Sin embargo, esto no significa que tus luchas diarias desaparezcan. Esto no significa que las batallas de tu corazón no estén presentes y lo más tonto es pensar, yo puedo solo, tranquilos, nadie se meta conmigo, yo y Dios. De hecho, en la mayoría de sus Biblias, al menos aquí casi todos ya tenemos NBLA, pero si tienes otra versión, a ver, dime, en la mayoría de sus Biblias, arriba del versículo 5 hay un subtítulo. ¿Qué dice? Vida nueva con Cristo. ¿Esa qué versión es? NTV. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? La vida antigua y la nueva. ¿Qué versión es? Reina Valera. ¿Alguna NBLA por aquí? La vida vieja y la vida nueva. O sea, Pablo está diciendo, mira, tiene que haber un contraste, ojo, no te confundes, no estoy diciendo eso. Sí, definitivamente alguien que ha sido transformado por Jesús tiene que mostrar una diferencia. De hecho, es la misma idea que Pablo habla en Efesios 2 para mostrar de esto eran antes, pero ahora son esto. Pero mira ahora lo que dice el versículo 5 de Colosenses 3. Por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A ver, Pablo, pero espérame. Me acabas de decir que si uno ya no está esclavizado a la ley, sino tiene libertad en Cristo, ¿por qué me estás diciendo esto? Cada vez que tú ves un listado como estos en una carta, ¿por qué crees que Pablo lo está poniendo? Venga. Porque muy probablemente eran las luchas que esa iglesia estaba pasando, o por las cuales estaba atravesando, o a lo mejor en sí la ciudad estaba teniendo. Fornicación, impurezas, pasiones, malos deseos y avaricia. Y nuevamente cuando dices, me salvé de esa, pastor. Pablo sigue en el versículo 8 diciendo, o aumentando la lista, pero ahora desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Hoy no tengo tiempo para desglosar cada una de estas palabras como normalmente hacemos aquí,
Pero si tú ves todas estas listas, puedes ver claramente que se van a ver expresadas en la primera lista que yo te di, de personas que piensan y creen que al estar aislados, empiezan a vivir y empiezan a, ahora sí que experimentar en casa. Pablo está diciendo, la nueva vida en Cristo sí es una realidad, pero no puedes olvidar que la presencia del pecado todavía está en ti y que esto va a generar batallas en tu corazón por el cual no puedes estar solo. Pablo está enlistando diferentes cosas como una condición pasada, pero como una lucha presente. Ahora bien, el mismo texto, de manera interesante en la versión 60 y en la NBI, ahí se clarifica la palabra que está diciendo Pablo aquí, que en la NBI dice, consideren los miembros de su cuerpo terrenal. Pero en la 60 y en la NBI Pablo dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Mátenlo, mortifícanlo. Pablo está diciendo, sí, ustedes han resucitado con Cristo. Y de hecho, así empieza el capítulo 3, como condicionante. Si han resucitado con Cristo, este es el estilo de vida que deben de tener, una nueva vida con Cristo. Esto ya no los domina, pero lamentablemente, familia, está presente. Y tú y yo tenemos que ser intencionales, buscar todos los medios por el cual no seguir viviendo conforme a esta lucha del corazón. Y Dios te ha dado medios de gracia. ¿Cuáles son? La oración, la palabra, y por acá eligieron, y la iglesia. Y muchos de ustedes no tienen problemas con las dos primeras. La oración, amén, amén. La palabra, amén, amén. Pero la iglesia, no. Yo no necesito de la iglesia. Yo no necesito de otros. Y entonces te das cuenta por qué estás hoy como estás. Si no estás consciente de que el pecado residente en tu corazón todavía es destructivo, entonces eso puede responder por qué no estás buscando ayuda ante las problemáticas que hoy sigues viviendo. Mira qué padre lo dijo el temible John MacArthur. John MacArthur. Yo sé que hay algunos por acá que son fans de John MacArthur, pero me gusta cómo lo puso. Mira, el pecado es un monarca destronado que ya no reina ni tiene autoridad para condenar, pero se empeña en debilitar y destruir a sus antiguos súbditos. El pecado aún tiene fuerza y lograr vencerlo requiere ¿de qué? De que le eches muchas ganas. Venga, venga, échale, hermano, véngale. Porque, ¿cómo es? Dios obrando, pero ¿cómo es? Pero con el mazo dando, vamos, échale ganas. No, aquí el pastor está diciendo, lograr vencerlo requiere el poder del Espíritu. Porque fuiste rescatado poderosamente por el Espíritu de la esclavitud del pecado, y no seguir viviendo conforme al pecado requiere ¿de qué? Del poder del Espíritu. Y me gusta eso que dijo aquí MacArthur. Monarca destronado, ya no reina ni tiene autoridad para condenar, pero ¿cómo fastidia? Se empeña en debilitar y destruir a sus antiguos súbditos. Y Pablo está diciendo, aun cuando tu vida en Cristo ha sido transformada, debes hacer morir todo esto. Y si tú entiendes eso, tú no puedes darte el lujo en esta tierra de pensar que no necesitas ser ayudado o de ayuda para otros. Escucha esto. Si no reconoces la realidad de tu vida delante de Dios, eso explica el por qué hoy tú crees que puedes vivir sin la necesidad de ser aconsejado por Dios y por aquellos que son parte de su pueblo. Si tú no conoces tu condición, entenderás por qué dices, no necesito relación. No necesito que otros me aconsejen. Yo no necesito compartir mis luchas con nadie más. Por favor. Y menos, ¿qué me va a venir a decir? A ver, vamos a poner aquí. A ver, ¿qué me va a decir Felipe?
si ni el Pentateuco se sabe? ¿Cómo van a aconsejar él? Si no tiene las 4, 5, 7 maestrías en teología que yo tengo. ¿Te das cuenta? Tu arrogancia te va a llevar a la perdición cuando nunca Dios ha hablado de que nuestra relación con Él es individual, sino siempre está en comunidad. El pastor Sir Paul David Tripp, y tal vez en este punto como que te dio un poquito de carnita de otros autores para enriquecer esto, dice: es muy importante que el ser humano conozca su identidad en Cristo o su identidad conforme a diseño de Dios, porque entonces se va a dar cuenta otra vez que no puede vivir solo. Te puse un esquema aquí, lo que Paul Tripp dijo en función a cuáles son al menos 4 características de nuestra identidad. Dice: la humanidad comparte al menos 3 de ellas. Todos somos criaturas, todos somos pecadores, todos somos sufrientes, y algunos por gracia pueden ser llamados santos. ¿Pecadores? Bueno, tú conoces eso. Perdón, voy primero. Criaturas. Es bien interesante, porque muchas personas se van a acercar a ti a decir cosas que van a comunicar lo que está en su corazón y lo que cree en su vida. Pastor, es que yo no puedo dejar de ver a otras mujeres, ya sabe, es mi instinto animal. Bueno, ¿de que eres animal? Sí, pero no le eches la culpa a tu instinto. Eso es, o sea, tú fuiste creado a imagen de Dios, y como imagen de Dios tú estás llamado a vivir conforme a su propósito, dependiendo de Él, siendo totalmente responsable de cada acción delante de Él. Ahora, si tú quieres negar esa realidad, ahora se entiende del por qué haces muchas cosas. Ahora, la Biblia no solamente dice que somos criaturas creadas a imagen de Dios, sino dice que también somos pecadores. Es el único que pone ese copyright de identidad. Para todo lo demás, no, Jotas me enfermo, o para algunas corrientes es, no, tú naciste bueno, pero la cochinez del mundo conforme fuiste creciendo te ensució. Pero tú eres bueno. No, y la Biblia dice, no, tu identidad es que lamentablemente te has revelado delante de Dios y estás separado de Él. Has quebrantado esa relación con Él y no quieres vivir para Él. Estás demandando que todo lo que te rodea se ajuste a ti, a lo que tú quieres, a tu propio reino. Y además estás culpando a las personas y a las circunstancias de todo lo que te pasa a ti. Esta es tu realidad. Ahora, de manera interesante, tú puedes negar, no, ni criatura, ni pecador. Pero ¿sabes qué? De ley compartes la siguiente. Todos somos sufrientes en esta tierra. Es el efecto del pecado. Hay dolor. ¿No le quieres poner el copyright a Dios? Ok, pero trata de explicarte. ¿Qué es lo que pasa contigo? ¿Por qué te duele lo que vives? ¿Por qué te duelen las relaciones? ¿Por qué te duele lo que experimentas en enfermedades? Lo que experimentas en relaciones tronadas en el trabajo, tronadas con personas, lo que experimentas en política. Es decir, ¿cómo explicas el sufrimiento de este mundo? Dios Paul está diciendo, si tú entiendes esto, entonces te vas a dar cuenta que necesitas ayuda. ¿Y sabes? Somos tan gandallas, o sea, del griego mala ondas, que es bien interesante. Tú puedes negar buscar la ayuda de Dios en su pueblo, pero tú no niegas buscar ayuda. Cuando un papá de repente se topa con una problemática con su hijo, que parece medio endemoniado gadareno porque no obedece, porque está como que muy alterado en las cuestiones, como que muy irritable, ¿qué es lo que hace el papá? ¿Qué es lo que hace? Busca consejo, busca ayuda. ¿Y en dónde termina? En alguna terapia psicológica. Luego entonces sí buscas ayuda. El tema está que no lo buscas en el lugar correcto. Porque el mundo, la característica es que tú y yo estamos en un mundo caído y el sufrimiento es parte de. Y Paul Tripp dice, y para aquellos
que han sido perdonados por gracia, restaurados para vivir en una comunión con nuestro Dios a través del sacrificio precioso de Jesús, ahora nos podemos llamar santos. Pero ¿sabes? Las otras tres no desaparecen. Las otras tres no desaparecen. Y si tú no entiendes esto, esto va a dar o te va a dar un poquito de luz por qué al día de hoy, ante las problemáticas del día a día, tú y yo no estamos buscando consejo, ni mucho menos tratando de dar consejo conforme a lo que Dios pide. Escucha esto. Ser una iglesia consejera significa que reconocemos la condición de nuestro corazón y por tanto entendemos la necesidad de ayudarnos unos a otros en el contexto de comunión. Reconocemos que necesitamos de consejo. Reconocemos que no podemos estar así como que, a ver, un solito. No puede ser un solito en la vida aquí. Porque el pecado es demasiado destructivo como para tratar de engañarte que lo puedes hacer. Quiero avanzar, Gadi, rápidamente hasta el para llevar de aquí, por favor. Si eres consciente de quién eres y tus luchas, ¿por qué sigues creyendo entonces que puedes vivir tú solo sin el apoyo y la bendición de ser aconsejado por otro en el contexto del pueblo de Dios? Entonces, una iglesia consejera, su primera característica es: todos los que estamos aquí reconocemos que necesitamos ser ayudados los unos con los otros. ¿Cuál es la segunda característica? Y esta se va a conectar. La segunda característica es: una iglesia consejera conoce y comparte el consejo bíblico. Si realmente reconocemos que necesitamos consejo de parte de nuestro Dios en el contexto de la comunidad, entonces tú y yo lo primero que tenemos que hacer es conocer cuál es este consejo, tanto para recibirlo como para compartirlo. Y ve conmigo por favor a Colosenses 3, ahí el texto que estamos estudiando, para el versículo 16. Dice Pablo que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros, y ahí vamos a parar. Pablo empieza diciendo: ¿cuál es este consejo? ¿De qué consejo vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a compartir? Pablo dice, ¿sabes cuál es ese consejo? Está fácil. La palabra de Cristo. ¿Y cuál es la palabra de Cristo? Precisamente esto, el mensaje, lo que Jesús dice, lo que Jesús enseña, lo que Jesús pide. Esto es el consejo. Eso es lo que tienes que compartir. Pero no solamente dice eso, sino que esta palabra, este mensaje habite en abundancia. Es decir, viva en ustedes, se comunique a través de ustedes grandemente. Y si tú quieres aprender más de lo que la palabra de Jesús dice o cuál es el mensaje de Jesús, ¿dónde la aprendes? ¿Ah? ¿En la iglesia a través de qué? Aquí está. Este es el playbook. Aquí está. Ahora entiendes que cuando tú estás lejos de lo que Dios dice, obviamente se reflejan cosas tan simples como, por ejemplo, hiciste un cumpleaños en tu casa, no me invitaste, por cierto, pero ¿qué es lo que una persona que conoce a Jesús hace en el contexto de un cumpleaños? Es una celebración. No importa que ahora sí que tan fiestero pueda ser, ¿no? Fiesta chica, fiesta grande, no importa. En el contexto de un festejo, para tus invitados, ya sean de chile, mole y guacamole, creyentes o no creyentes, ¿qué es lo que a ti te interesa hacer en ese festejo? ¿Lo escuchaste? Pausar un momento para decir: señores, gracias por venir, pero lo que yo quiero hacer en esta tarde, noche, a la hora que sea, es dar gracias, porque reconozco que Dios me está permitiendo un año más de vida, a mí, a mi hijo, a mi esposa, a quien sea. No es así como que un protocolo de cristianos de, a ver, llegan los invitados, recogemos dulces, partimos el pastel, la oración. No, debe ser algo natural. El mensaje de Jesús se debe reflejar en tu vida, en todo lo que haces. Aun cuando estés en el cafecito,
cuando vayas al cine, cuando estás hablando de deportes. Este mensaje, este consejo, esta palabra de Cristo tiene que abundar en ti para que de ti salga. Y sobre todo en momentos difíciles, en circunstancias complejas. Cuando las personas se acerquen a ti a decir, oye, estoy viviendo esto, ¿qué hago? ¿Qué vas a responder? ¿Qué es lo que vas a decir? Ándale, te va a pasar el teléfono del pastor. El mensaje de Jesús debe gobernar cada pensamiento, cada palabra y cada acción. De hecho, es lo que dice Pablo en el versículo 17. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo, ¿todo en qué? En el nombre de Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y escucha esto. Aquello en donde inviertas tiempo leyendo, escuchando y recibiendo, no solo se verán las palabras con las que te vas a comunicar, sino que también será un reflejo de lo que para tu corazón es prioridad. Chécate. La gente va a acercarse. Si tú dices conocer a Jesús, la gente se va a acercar. ¿Por qué? Porque Dios nos puso en un mundo para relacionarnos. Y ahorita el glosario de temas del mundo se pone más rudo. Ahí te va. Y como en la mañana, no es para contestar, solamente es para pensar. Hermana, sí, porque es una mujer que está hablando con otra mujer, ¿no? Hermana, estoy totalmente convencida que Dios me llamó a no casarme. Totalmente convencida. No me voy a casar. Pero estoy convencida que Dios me llamó a ser mamá. ¿Me puedo embarazar por in vitro, o sea, medio artificial? Es un caso de una iglesia hermana. No me respondas, piénsale. ¿Qué le vas a decir? ¿De dónde va a venir tu respuesta? Bueno, hermana, para empezar es una lana, no te lo recomiendo. Yo creo que ahí no. Tienes la lana, carísimo eso. O sea, tu respuesta va a ser en función a eso, al gasto. ¿De dónde va a venir tu fuente de consejo? Jesús lo dijo de una manera mucho más fina e increíble en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Pablo está dando un imperativo aquí, no está diciendo, mira, pues no seas mala onda, no, te está ordenando que habite esta palabra, que habite este mensaje de Jesús en tu corazón, en tu vida, cada vez más. ¿Por qué? Porque lo que tú consumas de manera personal no va a ser de bendición nada más para ti, sino va a ser de bendición para los que están alrededor de ti. Entendemos que no es un llamado para algunos cuantos el vivir como consejeros en la iglesia. Ser una iglesia consejera es entender que fuimos salvados por Jesús y Jesús nos ha dado su palabra y su mensaje para compartirlo con otros. Aunque voy a hablar un poquito más de esto más adelante. Así que Pablo está diciendo, bueno, este es el mensaje, esta es la palabra, este es el consejo que tiene que habitar grandemente entre ustedes. Pero Pablo, ¿cómo sé que está habitando en mí este mensaje? ¿Y cómo sé que realmente lo estoy poniendo en práctica? Qué bueno que preguntaste. Porque el texto nos dice que este mensaje que habita en nosotros se va a expresar de manera tangible, visible en dos áreas. Dice el versículo 16. Bueno, vamos a leerlo desde arriba. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría por medio de dos cosas. ¿Cómo? Enseñándose y amonestándose, y subraya ahí, ¿cómo? Unos a otros. ¿Cómo sé que la palabra, el mensaje, el consejo de Dios está en mí? Porque lo estoy enseñando y compartiendo con otro. Esa es la primera implicación, enseñándose. ¿Y enseñando qué significa? Precisamente eso, instruyéndose unos a otros. Estoy buscando una definición de enseñanza y la más sencilla que encontré fue esto. ¿Qué es enseñanza o qué es enseñar? Un proceso mediante el cual una persona transmite conocimientos, habilidades y valores
a otra persona. Si Pablo está diciendo, instrúyanse unos a otros, enséñense unos a otros, ¿qué es ese conocimiento? ¿Qué son esos valores que tú vas a instruir al otro? ¿Qué vas a compartir? ¿Qué vas a enseñar? Conecta anteriormente el mensaje de Cristo. No tus buenas intenciones, no lo que tú creas, no lo que tú pienses. El mensaje de Cristo. Esta palabra enseñar aparece 96 veces en el Nuevo Testamento y gran parte de ellas en el contexto en el cual Jesús enseñaba. Jesús enseñaba. Y si nuestro hermano mayor, capitán en jefe, Salvador, tomaba tiempo para enseñar, lo mínimo que se espera que sus discípulos hagamos es lo mismo. Tú y yo tenemos que anhelar cada día seguir creciendo en el conocimiento de quién es este Jesús. Lo que Jesús enseña y demanda de nosotros. Crecer en el conocimiento de quién es Jesús como Hijo de Dios, como Salvador, como tu Señor. Conocer cada vez más porque Él es el único que puede reconciliarte con Dios. El único que puede darte el propósito para tu vida. El único que te puede permitir vivir y disfrutar de lo que Dios diseñó. Tú y yo debemos anhelar cada vez más, conocer más profundamente a este Jesús para vivir más de Jesús y compartir más de Jesús. Y como puedes ver entonces, para muchas iglesias, es que se han desviado de esto. Ya han invertido tiempo y recursos para traer a personas en donde se les presente una iglesia con algún atractivo particular que les sea bueno para ellos. Tal vez comodidad, servicio, organización. Y ojo, bueno, si tú eres de casa sabes que nos interesan esas cosas. Pero si la palabra, el mensaje de Cristo no es lo que está enseñándose en cada rincón, en cada lugar donde tú vas, ni la comodidad, ni el servicio, ni la organización te van a servir, diría Pablo, para el día malo. Cuando venga la circunstancia difícil, cuando venga el momento en el que tú necesitas escuchar a Dios, si una iglesia no está invirtiendo tiempo en enseñar y en enseñar cuál es este consejo divino, entonces, simplemente como aquel que construyó sobre la arena, todo se desmorona, destruirá. Cuando Jesús te salva y tú lo conoces, hay una instrucción de seguir creciendo. Y voy a dejar el texto que tengo ahí para el siguiente punto y quiero irme directo a esta frase. Si tú no estás siendo intencional en aprender más acerca de Jesús quien te salvó, no te extrañe que hoy tu vida siga siendo guiada por palabras, consejos y enseñanzas que solo apuntan a lo que quiere tu corazón. Y es aquí, si fuéramos iglesia como más emocional, diríamos, amén, eso es verdad. Pero analiza, examina. Si no estás siendo intencional, aprender más. Exponerte a espacios donde te sigan enseñando acerca del consejo divino. Entonces, tú sabes por qué hoy tus decisiones estás tomando, esas decisiones como las estás tomando. Porque estás partiendo algo más de lo que apunta a tu corazón. Así que Pablo dice, bueno, el primer escenario donde tú puedes ver que esta palabra habita a ti es enseñándose unos a otros. Ahora, el segundo es amonestándose unos a otros. Y ve qué increíble, ve qué significa la palabra amonestar. Advertir, pero también, ándale. Si tú te gusta el consejo de consejería, el contexto de consejería subraya esa frase que es muy importante. Esa amonestar tiene que ver con una de las traducciones, dar buenos consejos. De hecho, la Nueva Traducción Viviente en el versículo 16 rescata esa traducción. Dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Ve eso. Llene sus vidas. Enséñense. ¿Y qué cosa? ¿Sí está ahí, no? Ahora, el texto, ándale, ahí está. Enséñense y aconséjese unos a otros con todo lo que leíste en tu Instagram esta mañana.
Aconséjense unos a otros con la receta de la abuelita de hace 20 años. Con lo que mis papás siempre lo han hecho así. Con lo que yo, como soy del norte, así vivo. Como que es que soy muy... No, aconséjense con qué. Con toda la sabiduría que Él da. El mensaje de Cristo. Amonestar o dar buenos consejos significa advertir a las personas acerca de las consecuencias de su conducta. O sea, imagínate, es como que, oye, no vayas por ahí, es chopcalle. Y en la mañana hubo así como un choque cultural porque ¿qué? ¿Cómo diríamos chopcalle así en lenguaje? ¿Ah? Calle cerrada, porque si no sabes, en Yucatán cuando dicen chop, es así, está chop, ¿no? Entonces, calle cerrada, ¿ok? ¿Me vale? Yo creo que para mí la calle no va a estar cerrada. Y tú dices, qué necio. Tú y yo en muchísimos contextos de nuestra vida. Necesitamos ser amonestados, recibir un buen consejo, y un buen consejo que venga ¿de dónde? Del mensaje de Cristo, de las palabras de Cristo. Aconsejar es orientar, guiar, dirigir, conducir a una persona hacia lo que debe hacer. Y Pablo en este texto nos está regalando un llamado para ser una iglesia consejera. Como dijimos al inicio, todos somos llamados consejeros o todos somos consejeros. El punto aquí es que realmente te puedas enfocar en entender y reconocer que necesitamos ser consejeros bíblicos. Hay un llamado a aconsejar por parte de la palabra de nuestro Dios hacia las diferentes personas que Dios nos pone a su alrededor. De tal manera que nuestras decisiones sean orientadas y guiadas por lo que Cristo dice. Y es entonces lo que nosotros como iglesia tenemos que vivir. Pablo aquí, de manera interesante, decía esta nota en la mañana, no se está refiriendo o no está diciendo que una iglesia consejera es una iglesia que tiene un departamento de consejería. Escucha, eso fue muy interesante aprenderlo. Una iglesia consejera no es que tenga un departamento de consejería como si la consejería solamente fuera para algunos cuantos. Esto tenemos que verlo más bien como una estrategia. Es decir, como parte de otra rama, otra extensión en la que una iglesia quiere servir a una comunidad necesitada, ya sea interna y externa, en donde se va a aperturar un espacio específico, en donde intencionalmente le vamos a decir a las personas, las circunstancias que estás viviendo o lo que estás atravesando, hay una respuesta genuina, poderosa, transformadora, y esa es la palabra de Jesús. Y puedes venir aquí a escucharla. Y puedes venir aquí a caminarla. Y puedes venir aquí a ser atendido. En un sentido entonces estratégico, y de hecho espera noticias, porque a partir del 2025 es uno de nuestros anhelos como iglesia, puede tener nuestro departamento estructurado de consejería para poder atender a personas tanto de casa como fuera de casa. Pero Pablo está diciendo algo más que esto. Una iglesia consejera es una iglesia que entiende que ha sido llamada por este consejero fiel para compartir con otros el mensaje de verdad. Todos los que están aquí sentados hoy en este lugar, desde el momento en que fueron rescatados, para los que han sido rescatados en el poder o por el poder del Espíritu Santo, y habitar en ustedes la palabra de verdad, la palabra de Jesús, en ese momento Dios te ha dicho, bienvenido al macrodepartamento de consejería. El tema está que si tú no te ves ahí como que, chispales, ¿a quién le voy? A ver, pero pues, con trabajo me sé el Génesis, pastor. Y ya tengo 35 años en la iglesia. Eso habla entonces de una realidad que tenemos que atender, hermano. Porque lo que anhelamos aquí en la familia de Antioquía es que cada vez que alguien se acerque a ti, sin importar el contexto o la circunstancia, para presentarte alguna situación, otra vez, lo que salga de tu boca no sea ni tu experiencia de vida, ni tu opinión, ni lo que leíste hoy en redes, ni lo que escuchaste de tus padres, sino lo que salga de tu boca sea el consejo poderoso de Dios que transforma vidas. ¿Y sabes qué? Pablo ya lo había dicho. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 28.
A este Cristo, ¿lees conmigo? Proclamamos, ¿cómo? A este Cristo proclamamos el mensaje de verdad. ¿Cómo lo hacemos? Aconsejando y enseñando, las mismas palabras que acabo de utilizar, enseñando y amonestando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Escucha esto. Una iglesia consejera entonces es aquella que conoce y comparte el mensaje de lo que Jesús pide como respuesta al falso consejo de un mundo caído que solo nutre lo que nuestro corazón quiere. ¿Cómo estás tú ahí? ¿Cómo estás tú ahí? Porque antes de entrar a manera de conclusión a la tercera característica, quiero darte este para llevar. Reflexiona sobre esto. Si has sido rescatado por Jesús y formas parte de su pueblo, hoy tienes un llamado a aconsejar y ser aconsejado por el mensaje de verdad. Entonces vamos a recapitular. Ya para este momento tú tienes que tener bien clara al menos las dos primeras características de una iglesia consejera. Una iglesia consejera es aquella que... Ándale, chiquita, ahí está. No lo pongas en pantalla, Gadi. Ajá, que reconoce que necesita ser aconsejado, la necesidad de ser aconsejado. ¿Y la segunda característica cuál es? Conoce y comparte el consejo bíblico. Reconoce la necesidad de ser aconsejado y conoce y comparte el consejo bíblico. Y la tercera vendría siendo así como que muy obvia, pero créeme, si esto no es una ley en tu vida, entonces entenderás por qué no puedes dar un consejo de la palabra. Tercera característica, depende siempre del admirable consejero. Pablo termina diciendo en el versículo 17, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús. Cuando la Biblia una y otra vez te habla, te muestra, te indica, te apunta a que amonestarse mutuamente, enseñarse mutuamente, aconsejarse mutuamente, es algo que está presente en las iglesias a las cuales escribió la Escritura. Tú tienes que entender que es algo que no podemos pasar por alto. Pero cuando tu Salvador, tu Rey y Señor, tiene en sí mismo la característica de ser el consejero admirable, es algo entonces que no puedes pasar, pero para nada por alto en tu vida. Y ve conmigo a Isaías 9:6. Ese texto que normalmente lo tenemos en contextos de Navidad, pero que nos habla de una verdad increíble. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Si tú de manera personal reconoces que necesitas de este admirable consejero, entonces sabes que no puedes vivir sin él y tienes que depender de él en todo momento para poder dar el consejo, su consejo. Y en este sentido quiero terminar en esta tarde dándote 3 realidades de cómo vivir dependiendo de este admirable consejero. Si las quieres poner ahí como ABC dentro de tu subtema. Punto número 1, todos crecemos en Jesús. Cuando tú dependes realmente del admirable consejero, entiendes que hay un llamado a crecer. Efesios 4:15 dice eso. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta ser unos eruditos, hasta tener todo el conocimiento exegético, hermenéutico del Antiguo y Nuevo Testamento en hebreo y en griego. Creceremos para dar toda respuesta que emane de la palabra. O sea, espérame, no digo que esto sea malo, pero si tú no entiendes lo que está diciendo aquí Cristo, ¿qué es? Creceremos en todo sentido hasta que parecernos, asemejarnos, mostrar cada vez más
a Cristo en tu vida. ¿Cómo? En cómo vives, en cómo tratas cada circunstancia, en cómo tratas un conflicto familiar, en cómo atiendes tus miedos, cómo luchas con tu orgullo, cómo luchas con tu enojo, cómo atiendes cada circunstancia. Ahí muestras qué tanto conoces a Jesús. ¿Qué tanto estás creciendo en el conocimiento de Él? Todos crecemos en Jesús. La segunda es, todos servimos en Jesús. Familia, ¿sabes por qué nadie le mete mucho a decir amén a ser una iglesia consejera? Porque tienes que estar dispuesto. Tienes que tener un corazón de servicio. 8 de la noche, 9 de la noche, 5 de la mañana, 4 de la tarde. Pastor, ¿está disponible? Pues sí ahorita o no ahorita. Y ¿sabes? Me encantaría que vivas la experiencia. Porque la primera así de, sí, claro que sí. ¿Qué necesitas, hermano? Te voy a ver. A la segunda es, sí, sí estoy. A la tercera es, déjame checo. A la cuarta es, ya no contesto. Mateo 20, 27, 28 dijo Jesús diciendo, el que quiera ser el primero entre ustedes debe convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando dependemos del admirable consejero, entendemos que estamos llamados a servir. Y sabes, se requiere de mucha ayuda para atender a toda la iglesia. Y finalmente, cuando dependemos del admirable consejero, todos somos glorificados en Jesús. 2 Corintios 3:18 dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Realmente, familia, cuando Dios puso en el corazón poner como que estas 5 marcas, estos 5 distintivos de la iglesia, Antioquía, la verdad no anhelamos que sean así nada más como una buena serie o algo que se va a ver padre a lo mejor después en una playera o en algunas pulseras, sino anhelamos realmente que sea una realidad. No queremos que sea un trendy topping, o sea, así como que un tema, todo mundo es consejero, no. Realmente anhelamos cumplir con este llamado. Y no me respondas a mí. Como dijo María, responde hacia tus adentros. ¿Realmente quieres cumplir con este llamado? ¿Realmente quieres ser parte de esto? ¿Realmente quieres servirle a tu rey, disponiendo tiempo, llevando el mensaje de verdad a otros, reconociendo que tú mismo necesitas ser aconsejado, reconociendo que tienes que conocer el consejo para poder compartirlo y entender que necesitamos depender todos los días del admirable consejero para no vivir para nosotros y vivir para Él? Si tú quieres responder a este llamado, tómate un tiempo ahí en tu lugar, en lo que respondemos con esta canción.